por sus llagas hemos sido sanados. La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos. Y en este segundo domingo de Pascua, un domingo muy particular, en el cual hay distintas razones o distintas celebraciones o motivos por celebrar, quisiera que empezáramos precisamente reflexionando sobre esto. Nos situamos pues en este tiempo pascual. Recordemos que el tiempo pascual tiene la finalidad de ayudarnos a vivir mejor nuestro bautismo, nuestro ser hijos de Dios, a comprender con mayor profundidad la centralidad de nuestra fe, que es la resurrección, y a vivir dentro de este tiempo pascual elementos esenciales para nuestra fe, que podemos decirlo así, configuran nuestra fe, entre los cuales se va entretejiendo nuestra fe. En este segundo domingo estamos concluyendo también la octava de Pascua, que es precisamente esta primera semana, así le llamamos a esta primera semana que estamos concluyendo de este tiempo pascual, la octava de Pascua, que a semejanza de las grandes fiestas judías, es una de nuestras herencias del judaísmo, estamos celebrando este acontecimiento tan importante, tan vital y tan central de nuestra fe, como si fuese un único día. Es decir, desde el domingo de la resurrección, el domingo pasado, hasta hoy, para la iglesia ha sido como un único día, un solo domingo, en donde pues, precisamente queremos expresar la grandeza de esta fiesta y, dicho tal vez de una manera un poco más coloquial, hemos querido exprimir el contenido de este acontecimiento tan importante, que si bien es cierto, todos los domingos son pues un vivo recuerdo o un memorial, como ya lo habíamos dicho, del domingo más importante, que es el domingo de la resurrección. De ahí que los domingos pues sean tan importantes y tan centrales en la vida del creyente. De ahí que nos den identidad y además un sentido de pertenencia. Esto ya lo habíamos reflexionado, pero creo que es importante señalarlo. Es necesario recuperar el valor del domingo, porque desde las primeras comunidades cristianas el domingo siempre fue el día del encuentro del Señor, algo con lo que yo me identificaba, algo con lo que yo me sentía parte de. De manera que no tan fácil desplacemos el precepto dominical, en donde más allá de cumplir un mandamiento o un precepto como tal, es una respuesta en nuestra libertad de hijos de Dios de corresponderle al amor que Dios nos tiene. Es así pues que a lo largo de esta semana pues hemos reflexionado con mayor énfasis la resurrección del Señor, la importancia del día del Señor. Y también hoy, este domingo concreto, desde hace algunos años, San Juan Pablo II lo instituyó como el Domingo de la Divina Misericordia. Vamos profundizando en algunos de estos aspectos para pues, realizar nuestra meditación propia de este segundo domingo de Pascua, término de la octava de Pascua y Domingo de la Divina Misericordia. A lo largo de esta octava de Pascua, de esta primera semana del tiempo pascual, hemos visto con los ojos de las mujeres, de los discípulos y de los apóstoles el acontecimiento de la resurrección, en donde precisamente a través de las distintas apariciones hemos comprendido en qué consiste que el Señor haya resucitado y que esté presente entre nosotros, porque recordemos, el Señor resucitado vive y está junto con su iglesia, camina junto con su iglesia. De tal manera pues que estas apariciones tienen muchos elementos esenciales y vitales para comprender nuestra fe. Sería interesante detenernos en cada uno de ellos, sin embargo, no pretendo hacerlo en esta ocasión. Deseo solamente tomar dos aspectos que nos pueden ayudar a comprender más todo lo que el día de hoy celebramos. En primer lugar, podemos darnos cuenta que dentro de las apariciones hay una falta de comprensión por parte de los discípulos, de las mujeres, hay una falta de reconocimiento, incluso lo podemos decir así. La situación de los discípulos, de las mujeres, de los apóstoles es muy concreta. Es una situación por distintas causas que no les permite entrar en un primer momento en contacto con el Señor resucitado. No logran reconocerlo. Y otro aspecto, pues está también la importancia y el valor de la comunidad. Recordemos que la fe en el Señor resucitado es una fe que está hecha para la comunidad y en la comunidad, es decir, para vivirse en la comunidad. Todas las apariciones de la resurrección tienen este fin. O se da entre más de un miembro o
aunque sea uno solo, que es el caso de María Magdalena, ella va a anunciar a la comunidad que el Señor ha resucitado. Entonces ese es un principio que no podemos hacer a un lado ni pasar desapercibido, porque tiene una gran importancia. Profundizando un poco en lo que respecta a la situación de los discípulos, pues el mismo Evangelio de hoy nos dice que los discípulos se encontraban encerrados. Ellos están encerrados a causa del miedo, del temor, temen que les pase lo mismo que lo que le pasó a Jesús. Temen por su vida, no quieren que les pase exactamente lo mismo. De tal manera pues que este encierro es fruto de sus miedos, de sus temores, de sus angustias, de la inseguridad que viven. Podemos decir incluso también que dentro de la comunidad hay remordimiento, porque pues algunos, la gran mayoría, abandonaron al Señor, dejaron solo al Señor en el momento que más necesitaba que lo acompañaran. Hubo quien lo negó, hubo quien incluso lo traicionó. Entonces todo esto genera ciertos resentimientos en los discípulos, se sienten defraudados, han defraudado al Señor, no estuvieron con Él. Claramente esto les hace sentirse indignos, incapaces, inadecuados, inservibles. Ellos no pueden hacer nada, no se sienten dignos de hacerlo porque han negado, han rechazado al Señor. Y el otro aspecto, el de la comunidad, como ya lo venía diciendo, pues es vital. La fe en el Señor resucitado es siempre una fe que se tiene que vivir en comunidad. Es cierto que todos tenemos una relación personal con Dios, definitivamente, y todos y cada uno de nosotros, de manera personal, somos los que tenemos que cuidar, velar por nuestra relación. Nadie lo hará. Sin embargo, no somos islas en la fe, no somos islas en la resurrección del Señor. Desde la resurrección del Señor, en la resurrección del Señor, nuestra fe fue hecha para vivirse en comunidad, para compartirse en comunidad. Y es interesante que el día de hoy, de manera muy concreta, se nos presente un modelo de alguien que no está en la comunidad y que al no estar en la comunidad, pues se pierde de la experiencia de que el Señor resucitado se le aparezca. ¿De quién estamos hablando? De Tomás, aquel que duda de la resurrección, aquel que dice que si no mete sus manos y sus dedos en las llagas del Señor, no creerá. De tal manera, pues, hermanos y hermanas, veamos cómo se nos dice algo muy interesante detrás de esto. La resurrección, la fe en la resurrección tiene que vivirse en comunidad. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor resucita, podemos decir que se inaugura el tiempo de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros, bautizados, que conformamos la iglesia, tenemos ahora la misión de continuar la obra del Señor. Con nuestras vidas, con nuestras obras, con nuestro ser hijos de Dios, vamos a testimoniar que el Señor está resucitado. Tenemos que hacer presente al Señor en todos nuestros ambientes. Y esto, pues, se hace desde nuestro encuentro con el Señor en la comunidad. Es una comunidad de fieles reunidos en el nombre del Señor. Recordemos lo que el Señor nos dice: ahí donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Somos esta comunidad reunida en el nombre del Señor que busca hacer presente o perpetuar la presencia del Señor. Es así pues que Jesús se aparece, no se encuentra con Tomás, está ausente de la comunidad, no sabemos el por qué, podemos suponer muchas cosas, tal vez algo de lo que estamos diciendo, algo de temor, de angustia, el ya no querer estar ahí, no sé, algo pasaba en el corazón de Tomás que le hizo no estar en ese momento. Pero lo que es importante, y esto quisiera señalarlo y que también otros pasajes nos lo han dicho, los discípulos ya no se entienden si no es de otra forma que estando juntos. Ha sido tan fuerte la experiencia que tuvieron con Jesús, que aunque se han quedado con un Jesús en el sepulcro, todavía no tienen del todo la experiencia de la resurrección, pues ya no se saben, ya no se entienden, ya no se comprenden si no es estando juntos. Ahora bien, la narración nos dice que el Señor Jesús se presenta en medio de ellos en dos ocasiones, una cuando no estaba Tomás y otra cuando estaba Tomás. Y las palabras que el Señor resucitado dice son palabras que desconciertan, porque lejos de
reprocharles o echarles en cara que lo han dejado solo, lejos de decirles, me han traicionado, me abandonaron, yo los necesitaba, el Señor les dice, la paz esté con ustedes. Jesús nunca les reprocha el que lo hayan dejado solo. Sí les dirá que son faltos de fe en creer en la resurrección, en que se ha aparecido, pero nunca les va a echar en cara su debilidad, su fragilidad, sus miedos. Lo único que sí les va a reprochar un poco es por qué no han creído, por qué no creyeron, si así tenía que suceder. Yo se los dije, ¿por qué no creyeron? Hasta ahí. El Señor, pues, es muy paciente. El Señor es compasivo. Comprende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestros temores, nuestras angustias. Y Él consuela con paciencia los corazones de los discípulos, de los apóstoles. Esos corazones agobiados por el acontecimiento de la pasión y de la muerte del Señor. Esos corazones defraudados, desanimados. Esos corazones que ya no tenían esperanza. Él, con paciencia, con amor, los consuela y les devuelve la esperanza, porque Él es el resucitado. Él es el que levanta, resucita sus corazones con su misericordia precisamente. Es fruto de su misericordia, es la acción de su misericordia la que los restaura, la que les sigue diciendo, a pesar de todo, creo en ustedes y necesito de ustedes. El Señor, hermanos y hermanas, cree y confía en los discípulos, en nosotros. Y es aquí donde resulta interesante que hagamos una especie de comparación o analogía o parábola con nuestra vida, en donde precisamente muchas de las veces caminamos cabizbajos, donde caminamos como hombres y mujeres sin esperanza, en donde las aflicciones, las penas, las situaciones adversas nos envuelven. Recordemos precisamente, por ejemplo, el pasaje de los discípulos de Maús que se leía a lo largo de esta primera semana de Pascua, en donde ellos, defraudados, decepcionados, porque aquel en quien habían creído, pues estaba en el sepulcro. Llevaba ya 3 días, dicen, desconsolados. Muchas situaciones nos envuelven, muchas situaciones nos quitan la paz, nos hacen caminar tristes, y esta tristeza, esta falta de esperanza, no nos hace reconocer la presencia del Señor en medio de nosotros. Y precisamente el Señor lo que está animándonos es a darnos cuenta de que a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nosotros no creer que está con nosotros, que vive con nosotros, que camina con nosotros, Él cree, Él confía en nosotros, incluso más de lo que podemos nosotros imaginarnos. Aún así nos imaginemos que el Señor cree y confía en nosotros, nunca alcanzaríamos a comprender cuánto confía y cuánto cree en nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos ama, y nos ama mucho, pues somos valiosos, somos preciosos a sus ojos, nos dice la Escritura. Prueba de esto es que lejos de reprocharles, reclamarles, les da el don de la paz, les da el don del Espíritu Santo. Él les muestra su amor, su perdón y su misericordia a través del don del Espíritu Santo. Y no solamente a ellos, sino que también a nosotros. Él sigue creyendo en nosotros, Él sigue confiando en nosotros y nos da su Espíritu para restaurarnos, para, con su perdón, su amor y su misericordia, hacer de nosotros criaturas nuevas. Ha sido pues gracias a este don que ellos fueron perdonados, librados y sanados, restaurados. Es gracias a la remisión, el perdón de los pecados, que ellos y nosotros somos levantados, pues solo su misericordia es capaz de sanarnos y de hacernos salir de nuestras miserias más profundas. Pero para esto, para que salgamos de nuestras miserias más profundas, es necesario dejarnos perdonar. Es necesario abrir el corazón para poder ser perdonados. Es necesario dejarnos levantar. Así como cuando niños caíamos y éramos levantados amorosamente por nuestros padres. Él, el Señor, está siempre dispuesto a levantarnos y sobre todo cuando nos confesamos. Es el sacramento pascual en el cual
todos los que nos acercamos arrepentidos y con el propósito de enmendar nuestros errores, de hacer el bien en vez del mal, todos los que acuden al sacramento pascual de la reconciliación quedan levantados, son levantados, somos restaurados y renovados por Él, pues Él lo perdona todo. Decíamos también que este es el así llamado Domingo de la Divina Misericordia. Y en este domingo, hoy, Jesús nos muestra y nos ofrece sus llagas. Y nos hace recordar precisamente lo que la misma Escritura nos dice. Por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Pero esto es un tanto contradictorio. ¿Cómo es que una herida puede sanar? Ahora bien, ¿por qué de entre todas las heridas que el Señor sufrió, de las tantas múltiples heridas que sufrió en su cuerpo, conservó solamente las llagas de su costado, de sus manos y de sus pies? ¿Por qué las conservó? ¿Cómo es que una herida puede sanarnos? Al contemplar y experimentar la ternura del amor del Señor en sus llagas, comprendemos cuánto nos ha amado, que como lo dice Juan en su Evangelio, nos ha amado hasta el extremo, es decir, no hay otra forma más sublime de amar, no hay otra forma de amar, más ya no se puede. En ellas vemos cómo Él ha hecho suyo nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Él carga con nuestras debilidades. Ellas han quedado abiertas, desbordando así desde ellas su misericordia sobre nuestras miserias. Son el testimonio vivo de su amor y de su misericordia para con nosotros, pero a la vez son una invitación para todos y cada uno de nosotros, para que seamos testigos y mensajeros de su misericordia divina. ¿Cómo? Acogiendo el don para ser don para los demás. Es decir, si de Dios es recibido misericordia, a otros tengo yo que tratar con misericordia. Pues la fe sin caridad, sin misericordia, está a medias y corre el riesgo de morir, de morirse. Hoy, hermanos y hermanas, somos invitados a mirar, y más que a mirar, a contemplar sus llagas, pues a través de ellas hemos sido sanados. Ellas han quedado abiertas para así poder nosotros entrar en ellas, en su ternura, en su misericordia. Adoremos y besemos esas benditas llagas, y al hacerlo descubramos cuánto nos ama al haber cargado sobre sí nuestra debilidad, nuestras debilidades. Sus llagas han quedado abiertas para decirnos: no sigas dudando, no temas, cree que yo estoy contigo. No dudemos más, no dudemos más de su misericordia. Han quedado abiertas, sus llagas han quedado abiertas. Entremos en ellas, encontremos en ellas refugio, consuelo, fortaleza, descanso, pues solo en ellas, en su misericordia, nuestro corazón podrá ser renovado, transformado, levantado, resucitado. Con esto concluyo la reflexión, meditación de este domingo tan particular, segundo domingo del tiempo de Pascua, con el cual terminamos la octava de Pascua y en el cual también celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Saludos a todos por parte de los tres frailecillos y que Dios les bendiga. Paz y bien.